Imagínese, usted no ha comido en 4 días. Algo le roe la pierna y no tiene fuerzas para gritar. Su hijo no tiene la fiebre baja. Escucha una tos a su espalda. ¿Es tuberculosis o cólera? No importa, ambas son mortales. Usted sobrevivió, pero su compañero no. Usted lo entierra antes de que anochezca, pero a la mañana siguiente usted se despierta ahogándose en sangre. Sus botas se le han congelado en los pies. Afuera hace 20 grados bajo cero. Usted intenta encender un fuego, pero no prende. Y no, esto no es un cuento de terror para dormir. Esta era la vida cotidiana en la frontera, una verdadera carnicería. La naturaleza, las enfermedades, la violencia, el hambre, todo se volvió contra usted. En las películas les gusta contar historias de vaqueros y tiroteos, pero muchas personas morían sin una pistola en la mano. Morían gritando de dolor, congelándose, hambrientos, olvidados. Pero, ¿qué mató a más colonos que las balas? ¿Qué obligó a la gente a comer a sus amigos, a beber mercurio y a cavar sus propias tumbas? ¿Y por qué olvidamos los verdaderos horrores que dieron forma a esta tierra? Empecemos con lo que sucedía cuando usted encontraba lo que todo montañés temía. Número 1. El oso grizzly. Ataques de osos grizzly, ataques en la frontera. Poco podía asustar realmente a un montañés, pero los osos grizzly son otra cosa. Los grizzly no fanfarroneaban. Si venía por usted, venía a matar. En 1823, Jedediah Smith aprendió de primera mano lo rápido que puede llegar la muerte. Estaba profundamente en las Black Hills cuando un oso saltó de la maleza. No tuvo tiempo de correr. El oso lo derribó, le rompió las costillas, lo desfiguró gravemente y casi le arrancó una oreja. Debería haber muerto en el acto, pero Smith no era un cobarde. Sin embargo, no le arruinaremos la emocionante historia. Vea el episodio completo en nuestro canal para saber en detalle qué le sucedió a Jedediah y cómo superó esta desgracia. En el mismo año, sin embargo, otro hombre, Hugh Glass, se encontró con su oso grizzly. Estaba cerca del río Grand River buscando caza. No notó a la osa con sus oseznos hasta que ella se abalanzó sobre él. Ella le destrozó la pierna, le desgarró la espalda, le dejó heridas tan profundas que se le veían los huesos. Su historia también está detalladamente documentada en nuestro canal, así que no olvide verla. Pero sí, usted entendió el punto. Los osos eran la prueba más temible para un habitante de la frontera. Son lo suficientemente fuertes como para matar de un solo golpe y lo suficientemente rápidos como para acortar la distancia antes de que una persona pueda levantar su rifle. Los montañeses aprendieron rápidamente: esté alerta o será un cadáver. Los que sobrevivían nunca volvían a ser los mismos. Carne desgarrada, extremidades desfiguradas, una mirada persistente, un encuentro con un oso no se olvida. Solo quedaba rezar para que no volviera a suceder. Y aún así, en la frontera, la muerte a veces llegaba en silencio y llevaba en la mano ataques de los nativos, un tomahawk. Número 2. Ataques de los nativos. La frontera nunca avisaba. La muerte podía llegar en silencio, rápido y brutalmente. Y cuando venía a manos de los asaltantes, a menudo era peor que una bala o un cuchillo. Venía con fuego, gritos y sangre. Los colonos vivían con este miedo cada día.
En un minuto está sacando agua, al siguiente está corriendo para salvar su vida. La masacre de Big Bottom en 1789 golpeó como un rayo. Guerreros Delaware y Wyandotte atacaron al amanecer, tomando a los colonos por sorpresa. En cuestión de minutos, una docena de personas estaban muertas. Algunos fueron disparados, otros masacrados con tomahawks. A algunos les quitaron el cuero cabelludo, y no siempre después de la muerte. Algunos fueron escalpelados mientras aún estaban vivos. Si esto le sucedía a usted, no duraría mucho. La pérdida de sangre, el shock o la pura agonía se lo llevarían. La infección hacía el resto. Y esto no era raro. Asentamientos, granjas, caravanas de carretas, cualquier lugar podía ser un objetivo. Las incursiones eran rápidas y nadie hacía preguntas. La gente desaparecía, las casas ardían y los senderos se teñían de rojo. A veces lo tomaban vivo y entonces era aún peor. Para muchas tribus nativas, la tortura era un ritual. Los prisioneros a veces eran desollados, quemados o atados por varios días, y en algunas tribus el canibalismo era parte de la tradición, más de una forma horrible de morir. La masacre de Lachin en 1689 mostró cuán profundo podía llegar esto. Guerreros Mohawk asestaron un golpe devastador a un asentamiento canadiense, matando a cientos de personas. Esto fue una retribución. La expansión francesa había ido demasiado lejos en las tierras iroquesas, y ellos respondieron de la única manera que conocían: 200 personas muertas, más de 100 tomadas prisioneras. Los que no murieron rápido lo hubieran deseado. Así que sí, los habitantes de la frontera vivían con este miedo en sus huesos, cada sombra, cada susurro en los arbustos, porque una vez que se escuchaba el grito de guerra, no quedaba tiempo para súplicas, sin piedad, solo anarquía y dolor. E incluso si usted sobrevivía a las incursiones nativas, aún le quedaba por luchar contra el invierno. Congelación. Número 3. Congelación. En las llanuras o en las montañas, el invierno se acercaba lenta y despiadadamente. El frío allí calaba hasta los huesos. El viento penetraba la lana y la piel de venado, como si no existieran. La nieve cubría los senderos, congelaba los ríos y convertía a las personas en estatuas. Tomé, por ejemplo, el repentino enfriamiento de 1836. Llegó de la nada. Un día el cielo estaba despejado y al siguiente todo se derrumbó. El ganado caía donde estaba. Un viejo colono encontró a 3 de sus caballos congelados como tablas. Uno se congeló justo mientras bebía. Su nariz se quedó pegada al cubo congelado. 2 vacas se congelaron hasta morir antes de que él pudiera meterlas en el granero. Incluso el fuego, según él, se negaba a arder. Y esto ni siquiera fue lo peor. En 1846, el grupo Donner intentó adelantarse a las nevadas cruzando Sierra Nevada. No lo lograron. Atrapados por las primeras tormentas, sin comida, sin refugio, sin posibilidad de escapar. Algunos se congelaron, algunos murieron de hambre y algunos hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Descuartizaron a los muertos. 10 años después, en 1856, las compañías de carretas de mano de Willie y Martin salieron demasiado tarde. Se encontraron con las primeras ventiscas de Wyoming. Los vientos eran tan fuertes que arrancaban la piel. Niños, ancianos, familias enteras se congelaban en el camino. En Red Butte,
56 personas murieron en solo una semana, enterradas bajo la nieve y el silencio. Sin embargo, esto no era raro. En la senda de Oregón, cientos de personas murieron congeladas. Algunos hablan de 300, otros de más de 500. Las enfermedades, por supuesto, se cobraban la mayoría de las vidas, pero el frío siempre esperaba. Hablando de la senda de Oregón, no olvide ver el episodio completo en nuestro canal. Es uno de esos viajes horribles por los que debería estar agradecido de no haberlo hecho. Además del entumecimiento de las extremidades y los dedos, la hipotermia engañaba su mente. Primero, comenzaba el temblor, luego, un andar inestable, luego, el embotamiento de la conciencia. Algunos sentían que se quemaban. Comenzaban a quitarse la ropa justo antes de morir. Esto se llama desvestirse paradójico. Su cerebro se rendía antes que el cuerpo, y allí, lejos de cualquier ayuda, usualmente moría solo. No había nadie para desenterrarlo, nadie para despedirse, nadie siquiera sabría lo que le sucedió. Usted es simplemente otra alma desafortunada, devorada por el frío. Y mientras algunas muertes venían con la nieve, otras venían con sangre en tuberculosis, pañuelo. Número 4. Tuberculosis. No en vano la llamaban consunción. No mataba rápido. Lo consumía a usted lentamente, poco a poco, como un fuego que arde constante y bajo. Y no había nada que usted o cualquier médico pudieran hacer al respecto. Primero aparecía la tos. Al principio, seca, solo una irritación en la garganta. Luego, más profunda, húmeda, con sangre. La gente escupía rojo en los pañuelos y lo escondía como una vergüenza. Y a la consunción no le importaba. Lo carcomía por dentro. Usted se consumía, su cuerpo se encogía, sus ojos se hundían, sus costillas sobresalían a través de la piel. La gente dejaba de comer, no podía retener la comida, no podía mantener la fuerza. Hace un mes usted cortaba leña, unos meses después apenas podía levantar una taza. Luego venía la fiebre. Accesos de calor lo recorrían como un incendio forestal. El sudor nocturno empapaba las sábanas. Usted se despertaba mojado, tembloroso, calado hasta los huesos. Su respiración se volvía entrecortada, como si se estuviera ahogando, pero sin agua, solo aire que no entraba. Sus pulmones se llenaban de una mucosidad espesa y húmeda. Algunos se asfixiaban con ella, algunos tosían hasta que se les agrietaban las costillas, y el cansancio era hasta la médula de los huesos. La gente no podía cruzar una habitación sin caer. Hablar parecía escalar una colina. Una mujer de Concord una vez observó a su hermana yacer inmóvil durante horas, su pecho subiendo lentamente, su voz no más alta que un susurro. Pero no solo se rompía el cuerpo, la consunción le quitaba su lugar en el mundo. Los amigos dejaban de visitarlo. La gente cruzaba al otro lado de la calle para evitar su tos. No sabían cómo se propagaba, pero sabían que mataba, y el miedo convertía a los enfermos en parias. Las familias los escondían o los enviaban al oeste en busca de aire seco y falsa esperanza. Algunos terminaban en sanatorios, edificios fríos y con corrientes de aire, donde los moribundos yacían en filas, tosiendo sangre, esperando. Y cuando llegaba la muerte, era pesada. Algunos se desangraban por los pulmones, sangre de color rojo brillante empapaba las almohadas. Otros se asfixiaban lentamente, inhalación
tras inhalación, con los ojos bien abiertos, buscando aire que nunca llegaba. Una mujer en la frontera murió con los huesos sobresaliendo de la piel, cada costilla visible. Su respiración sibilaba durante horas antes de que ella finalmente se fuera. La familia tuvo que sacar su cuerpo. No se había movido por sí misma en varios días. Leroy Gresham, un adolescente de Georgia, llevó diarios mientras la tuberculosis lo devoraba. De 1860 a 1865, registró todo: el dolor, la debilidad, los interminables ataques de tos. Su cuerpo se desintegraba por partes, abscesos que se hinchaban, energía que se desvanecía, con cada día menos fuerza. Pero la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, también se aferraba a la mente. Leroy Gresham pasó la mayor parte de sus últimos años en interiores, aislado del mundo, viendo cómo la vida pasaba a su lado. Sus páginas muestran a un niño atrapado en cámara lenta, perdiendo todo lo que una vez conoció. Y no fue solo él. La consunción no se detuvo en una sola vida, consumió familias enteras. Uno se enfermaba y semanas, meses después, el resto. Para cuando la tos comenzaba, ya era demasiado tarde. La enfermedad se propagaba en silencio. La familia Murray, en Wisconsin, sufrió de manera similar. En 10 años, perdieron uno tras otro a Bridget, Margaret, Mary, James y Agnes. La fuente, muy probablemente, fue leche contaminada que llevaba la enfermedad directamente a sus huesos. Sus obituarios se leían como un árbol genealógico que se borraba. Y en ese momento no había cura, medicina real. Y una vez que la enfermedad tomaba su curso, no quedaba dignidad. En la frontera, las cosas eran aún peores. Ni hospitales, ni instrumentos esterilizados, ni agua limpia, ni comprensión de las causas. Usted moría lentamente, a la vista de todos, y la mayoría de las veces, solo. Así es como a menudo terminaba. Una muerte larga y solitaria en un mundo que ya había avanzado. Y si pensó que toser sangre era malo, espere hasta que sus entrañas se vuelvan contra usted. Número 5. Disentería, disentería. La disentería no se acercaba sigilosamente. Un día usted se sentía perfectamente, y al siguiente ya estaba doblado por la mitad, expulsando el contenido de su cuerpo por ambos extremos. A esto lo llamaban agua de arroz, diarrea líquida, pálida e interminable. Luego seguía el vómito, y después convulsiones. Un dolor agudo y retorciéndote que le ataba las manos y los pies como un tornillo de banco. Verá, en el sendero el agua era vida, pero también era la muerte. Los colonos llenaban sus cubos de los mismos arroyos donde lavaban, cocinaban y enterraban a los muertos. Los desechos se filtraban en el agua y con ellos el cólera. No se podía ver, pero estaba allí, esperando. La deshidratación llegaba rápidamente. Los ojos se hundían profundamente en las cuencas. La piel se volvía gris, fría al tacto. Los labios se ponían azules. Usted bebía y bebía, pero nada se retenía. El cuerpo simplemente se rendía. En la senda de Oregón se propagaba por las caravanas como un incendio forestal. Las familias acampaban cerca del río Platte, pensando que era seguro, pero al anochecer alguien ya estaba muerto. A veces 2 o 3. La mañana podía comenzar con risas y terminar con funerales. Sin advertencia, solo un agarre repentino en el estómago
y una carrera contra el tiempo que nunca ganaría. La gente caía a mitad de camino. Otros se acurrucaban junto al sendero, demasiado débiles para gritar, y no había medicinas reales, ninguna ayuda, solo el viento seco y los gemidos de alguien cercano. Lo más terrible no era tanto el dolor como la velocidad. El cólera se llevaba la vida rápidamente. El latido del corazón se descompasaba, se ralentizaba y luego se detenía. Algunos ni siquiera tenían tiempo de despedirse. Sí, las enfermedades venían en diferentes formas, pero la última, en nuestra lista de hoy, al principio, llevaba una sonrisa. Número 10. Hambre, hambre. El hambre tampoco llegaba instantáneamente, se acercaba lentamente día tras día, drenando la fuerza de una persona hasta que no quedaba nada más que piel, huesos y un hambre que nunca cedía. Primero, su cuerpo quemaba el poco combustible que tenía. Azúcar, grasa, todo se iba en días. Luego, se ocupaba de sus músculos. Su propio cuerpo se comía a sí mismo para mantenerse vivo. La carne se marchitaba, las articulaciones sobresalían, las caras se demacraban. Los hambrientos parecían devastados, como si ya estuvieran a medio camino de la muerte. Y la mente también comenzaba a ceder. La gente se volvía irritable, luego silenciosa, luego indiferente. No podían pensar con claridad, no podían hablar inteligiblemente. Algunos simplemente miraban al vacío con ojos apagados y labios agrietados. Los estómagos rugían tan fuerte que resonaba. La comida se convertía en una obsesión. La gente hablaba de ella, soñaba con ella, lloraba por ella. Todo lo que alguna vez fue comestible se convertía en alimento: calzado de cuero, corteza, hierba, pieles hervidas, ratas, perros, y si eso no era suficiente, se volvían unos contra otros. El grupo Donner lo demostró en el invierno del 46. Se encontraron atrapados en Sierra Nevada. La nieve era demasiado profunda, el sendero intransitable. Masticaron pieles, pelaron la corteza de los árboles y cuando no quedó nada, hicieron lo impensable. Comieron a los muertos y a veces, quizás, aún no del todo muertos. Sin embargo, no fue la primera vez y no la última. Ya en 1609, los colonos de Jamestown lo llamaron el tiempo de la hambruna. 3 de cada 4 murieron ese invierno. Masticaron raíces, botas, cinturones y algo peor. Un hombre incluso descuartizó a su propia esposa. Así de lejos llegó. Y algunas tribus, como los Macá en el noroeste, usaban el hambre como castigo, lento, a sangre fría y definitivo. Una muerte cruel, exacerbada por el tiempo. Luego estaba Alfred Packer. En 1874 llevó a 5 hombres a las montañas de Colorado. La nieve cayó rápido y la comida se acabó. Cuando llegó la primavera, solo salió Packer. Afirmó que los demás habían muerto de frío y hambre y que él los había comido para sobrevivir. Algunos le creyeron, otros no. Pero de cualquier manera, esto demostró a lo que el hambre puede empujar a una persona, y en Utah hay un lugar llamado Embalse del Hambre, Starvation Reservoir. La leyenda dice que un grupo de tramperos quedó atrapado allí en un invierno severo, sin comida, sin esperanza. Uno por uno, se fueron consumiendo. Nadie recuerda sus nombres, solo cómo murieron. Y ahora permítame presentarle una enfermedad que quemó naciones enteras. Número 7. La viruela. Viruela. En la frontera, la viruela golpeó más duramente a las tribus nativas.
Naciones enteras fueron borradas de la faz de la tierra en semanas. Sin advertencia, sin protección, solo fiebre, dolor y muerte. Comenzaba como una gripe, fiebre ardiente, un dolor de cabeza que partía la cabeza, un dolor de espalda tan agudo que era imposible enderezarse. Luego aparecía la erupción, primero manchas rojas, luego ampollas y luego un mapa de dolor por todo el cuerpo. Las llagas se llenaban de pus, estallaban, se cubrían de costras, se caían y luego aparecían nuevas, cubrían las caras, las manos, las espaldas, incluso los ojos. Algunos quedaban ciegos, la mayoría quedaba con cicatrices profundas. De viruela, los supervivientes parecían haber salido del fuego. Algunos ni siquiera se lo hubieran deseado a sí mismos. George Washington contrajo viruela en Barbados en 1751. Le dejó cicatrices en la cara de por vida, pero sobrevivió. Y él recordaba. Años después, ordenó vacunar a sus soldados. Había visto de lo que era capaz la viruela, y no iba a perder un ejército por ella. Pero los colonos y las tribus nativas no tuvieron esa oportunidad. En 1837, un vapor llevó la viruela río arriba por el río Missouri. El pueblo Mandan, que contaba con 2,000 personas, fue casi aniquilado. Menos de 150 sobrevivieron. Algunos dicen que solo 27. El jefe Cuatro Osos murió con su pueblo. Vio cómo su comunidad se pudría y desaparecía antes de que la enfermedad se lo llevara también a él. Sin embargo, la plaga no se detuvo allí. Se extendió al oeste y al norte a través de las llanuras, a California, a la costa del Pacífico, a lo profundo de Alaska. Solo a lo largo del Missouri murieron más de 17,000 nativos y la enfermedad era cruel. La piel se cubría de ampollas que se fusionaban en capas continuas. El hedor era insoportable. Los calambres abdominales, los vómitos y la diarrea deshidrataban el cuerpo. Comenzaban las infecciones. La gente gritaba, gemía. Algunos enloquecían de dolor. La muerte llegaba lentamente y cuando finalmente llegaba, destruía culturas enteras. Cuando morían los ancianos, también moría el conocimiento. Las tradiciones se borraban, las historias se perdían, los muertos no dejaban a nadie que pudiera continuar con las viejas costumbres, y los supervivientes estaban rotos, con cicatrices, solos. La viruela dejó una profunda huella en el alma de la frontera. Pero a veces la muerte no siempre se podía ver, a veces se podía escuchar. Número 8. Estampida de ganado. Estampida de ganado. A veces se abalanzaba sobre usted, retumbando con 10,000 pezuñas. Las estampidas de ganado son puro caos. Un fuerte trueno, un relámpago o un grito accidental podían asustar a la manada. Y una vez que se desbocaban, era imposible detenerlos. Longhorns, bisontes, no importa. Cuando corrían, corrían a ciegas. 2,000 libras de músculo y cuernos se lanzaban hacia adelante sin otro propósito que huir. La tierra temblaba como en un terremoto. El rugido era ensordecedor, como un tren que se acerca, solo que más amplio y salvaje. Caer en esa masa, y usted no tenía ninguna posibilidad. Las pezuñas trituraban los huesos como ramas. Los cuerpos eran pisoteados en el suelo. Las pezuñas afiladas desgarraban la carne, aplastaban los cráneos, rompían las espinas dorsales. Verá, no se trataba solo del peso, sino de la locura. No se podía esquivar, no se podía escapar. Tenía segundos para apartarse del camino. De lo contrario, lo engullirían. Y los bisontes eran peores que el ganado.
más grandes, más feroces, con ojos a los lados de la cabeza, por lo que no veían lo que tenían delante. Simplemente corrían a toda velocidad hasta que se agotaban. Una estampida de bisontes significaba 5, o incluso 10.000 bestias, lanzándose hacia adelante como una avalancha viviente. El ganadero Charles Goodnight lo dijo mejor. Durante una estampida, hombre y caballo se convertían en uno solo. Usted no pensaba, simplemente galopaba, rápido, con todas sus fuerzas, en la oscuridad. Teddy Blue Abbott también lo recordaba. Tormentas inminentes, ganado enloquecido y jinetes que se lanzaban a la noche para intentar dar la vuelta a la manada antes de que se dispersara por las llanuras. Era una carrera a velocidad máxima en la oscuridad, decía él, con acantilados y madrigueras de perros de la pradera por todas partes, sin saber si el siguiente salto sería su tumba poco profunda. Él ayudó a enterrar a 3 de esta manera, tumbas poco profundas, excavadas a toda prisa y rudamente. No había tiempo para más. Y esa era la verdad del sendero. A la estampida no le importaba si usted era experimentado, valiente o afortunado. Llegaba rápido, golpeaba fuerte y dejaba tras de sí solo polvo y cuerpos rotos. Pero incluso después de una estampida quedaban cuerpos que podían ser enterrados. La siguiente calamidad no dejaba nada más que silencio. Número 9. Cólera. Cólera. Con el cólera, en un momento usted se sentía bien, y al siguiente ya estaba doblado por la mitad, expulsando el contenido de su cuerpo por ambos extremos. A esto lo llamaban agua de arroz, diarrea líquida, pálida e interminable. Luego seguía el vómito y después convulsiones. Un dolor agudo y retorciéndote que le ataba las manos y los pies como un tornillo de banco. Verá, en el sendero el agua era vida, pero también era la muerte. Los colonos llenaban sus cubos de los mismos arroyos donde lavaban, cocinaban y enterraban a los muertos. Los desechos se filtraban en el agua, y con ellos el cólera. No se podía ver, pero estaba allí, esperando. La deshidratación llegaba rápidamente. Los ojos se hundían profundamente en las cuencas, la piel se volvía gris, fría al tacto. Los labios se ponían azules. Usted bebía y bebía, pero nada se retenía. El cuerpo simplemente se rendía. En la senda de Oregón se propagaba por las caravanas como un incendio forestal. Las familias acampaban cerca del río Platte, pensando que era seguro, pero al anochecer alguien ya estaba muerto. A veces 2 o 3. La mañana podía comenzar con risas y terminar con funerales. Sin advertencia, solo un agarre repentino en el estómago y una carrera contra el tiempo que nunca ganaría. La gente caía a mitad de camino. Otros se acurrucaban junto al sendero, demasiado débiles para gritar, y no había medicinas reales, ninguna ayuda, solo el viento seco y los gemidos de alguien cercano. Lo más terrible no era tanto el dolor como la velocidad. El cólera se llevaba la vida rápidamente, el latido del corazón se descompasaba, se ralentizaba y luego se detenía. Algunos ni siquiera tenían tiempo de despedirse. Sí, las enfermedades venían en diferentes formas, pero la última en nuestra lista de hoy, al principio, llevaba una sonrisa. Número 10. ETS. ETS. En la frontera, si usted contraía una enfermedad venérea, se pudría vivo. La sífilis, en particular, era un cuchillo lento, cortando poco a poco, año tras año.
Se arrastraba por burdeles, salones, campamentos militares, donde quiera que la lujuria superaba la precaución. Y para cuando la mayoría de la gente la notaba, ya estaba profundamente arraigada. Comenzaba en silencio, solo una úlcera, sin dolor. La mayoría de los hombres la ignoraban, algunos ni siquiera la veían, pero la enfermedad ya se movía, silenciosa, constante y paciente. Luego aparecía una erupción. Palmas, plantas de los pies, incluso las caras se cubrían de erupciones, aparecían úlceras en la boca. La fiebre subía y bajaba, se caía el cabello, los dientes se tambaleaban. Algunos pensaban que era un resfriado, pero no lo era. Luego llegaba el silencio. No más síntomas, nada en absoluto. Pasaban semanas, meses, incluso años. La gente pensaba que se habían curado, pero no era así. La sífilis simplemente se instalaba, esperando, y luego contraatacaba. Esta última etapa era un infierno. La carne se abría desde dentro, las encías se pudrían, los huesos se deformaban, las caras se destruían, los ojos se ponían vidriosos, las columnas se arqueaban. Algunos perdían la vista, otros la razón. Balbuceaban, se tambaleaban, vagaban como fantasmas mucho antes de la muerte. El cerebro se destruía, el corazón fallaba, los músculos se atrofiaban, las mandíbulas se trababan. La muerte nunca era rápida y nunca era amable. Y, como puede imaginarse, los médicos no tenían cura, solo conjeturas. Algunos hombres bebían mercurio, otros tragaban arsénico. Ambos mataban con tanta frecuencia como ayudaban. Uno de ellos era James Walkup, alcalde de Emporia, Kansas, 52 años, 2 veces viudo y todavía corría tras las mujeres. Tenía sífilis en una forma grave. Se dice que tomaba arsénico para combatirla. En 1884 conoció en Nueva Orleans a una chica de 16 años llamada Minnie Wallace. Se casó con ella, la llevó a casa. Un mes después, él estaba muerto. Envenenamiento por arsénico. La gente decía que ella lo había matado, pero sus abogados afirmaron que él lo hizo solo, intentando curar la enfermedad que lo devoraba vivo. Sin embargo, el pasado de Walkup no le ayudó. Era conocido como un asiduo de los burdeles, y por eso el tribunal creyó esa historia. Minnie quedó libre. Y no era solo la sífilis. La gonorrea también hacía estragos en la frontera. Menos mortal, pero aún así peligrosa. Los hombres perdían la fertilidad. Las mujeres sufrían infecciones que les lisiaban los órganos internos, dejándolas en agonía o, peor aún, incapaces de tener hijos. En algunos se propagaba con la sangre, asentándose en las articulaciones, incluso en el corazón. Otra muerte, lenta. De nuevo, los médicos de la época no siempre podían distinguir una enfermedad de otra. Gonorrea, sífilis, todo se mezclaba, pero todas significaban dolor, sufrimiento, vergüenza y a menudo una tumba. Y luego estaba el chancroide, no tan conocido como la sífilis, pero a su manera no menos cruel. Causado por la bacteria Haemophilus ducragi, abría la carne, úlceras dolorosas en los genitales. Nódulos inflamados en la ingle, como bultos duros bajo la piel. En el siglo XIX, la mayoría de la gente no podía distinguirlo de la sífilis. Los médicos tampoco. Simplemente lo llamaban todo la enfermedad francesa. Sin embargo, el chancroide no mataba con tanta frecuencia, pero abría las puertas, amplias puertas, para infecciones más graves. Y aquí, en la frontera, donde el agua limpia era una rareza, y los médicos
Aún más, estas úlceras abiertas se convertían en trampas mortales. No había antibióticos, faltaba toda una vida para la penicilina. Entonces, ¿qué usaban? Sí, lo adivinó. Mercurio. Lo frotaban en la piel, lo bebían, inhalaban los vapores. Creían que era una medicina, pero los destruía más rápido que la enfermedad. Las encías se pudrían, los dientes se caían, las mandíbulas se destruían desde dentro, las manos temblaban, la razón se nublaba, y cuando el mercurio no ayudaba, recurrían al arsénico. La solución de Fowler, transparente, amarga, mortal. Otro supuesto medicamento que simplemente envenenaba lentamente la sangre. Las víctimas vomitaban negro, se les caía el pelo, se ponían pálidas y débiles. Los órganos fallaban uno por uno. Era un suicidio lento, no una curación. Peor aún, al igual que en el caso de la tuberculosis, la vergüenza hacía que la mayoría de la gente guardara silencio. En este caso, sin embargo, la sífilis estaba asociada con el pecado, los burdeles, las malas decisiones. La gente ni siquiera pronunciaba la palabra. Mentían, ocultaban los síntomas, fingían que todo estaba bien. Así que, un hombre en las llanuras, sudando por la noche en alguna cabaña con corrientes de aire, podía morir centímetro a centímetro, su mente resquebrajándose por la neurosífilis, su corazón fallando, su hígado carcomido por la podredumbre. Y él no se lo diría a nadie. Puede que ni siquiera supiera lo que estaba pasando. Simplemente sentía ese deslizamiento, la lenta deriva hacia la locura. Y si encontraba un médico, ese médico podría matarlo más rápido que la enfermedad. Al final, aquí, en la frontera, no importaba cuán fuerte fuera usted. Solo hacía una pregunta: ¿cuánto tiempo duraría? La mayoría, no mucho.